De Investigación de Zoonosis, antes Centro Internacional de Zoonosis, por la invitación, a Sandra Enríquez, a Eli, a Maritza, y por supuesto muy agradecido porque me unen lazos muy fuertes y de cariño con el centro, con el instituto, y agradecer a todos ustedes, y sobre todo también a Washington Benítez, de los cuales a todos los que he nombrado me anclaron en este lindo país. Así que voy a iniciar luego este agradecimiento con otro detallito. Hoy estamos a 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y quería, pues, por supuesto, hacer un reconocimiento a todas las colegas presentes de la institución. Y aquí les voy a presentar un videito corto que hicimos en la universidad. Juan Carlos, si el video tiene audio, no lo estamos escuchando. Bueno, entonces me corresponde hablar un poco de cuadrantes ecográficos de Aedes aegypti, o de Aedes en general, porque vamos a hablar de dos Aedes, y dengue en Ecuador. Si pueden ver, son algunas palabras claves: cuadrantes, ecología, geografía, Aedes, dengue y Ecuador, y vamos a ver cómo están relacionadas todas estas, ¿no? Vemos que hemos estado ya casi 2 años y un poco más en plena pandemia del SARS-CoV-2, de la enfermedad del COVID, que persiste y va a seguir persistiendo por un buen tiempo, pero no debemos olvidar de otra enfermedad viral también que es importante, que es la arbovirosis más importante en el mundo, que es el dengue, que también persiste, ¿no? Y de alguna manera publicamos 2 trabajos en el 2020 que tenían que ver justamente con advertir que seguramente iban a estar circulando estas dos enfermedades como COVID y dengue, no solamente en Ecuador, sino en Latinoamérica y también en otras regiones tropicales. Y hicimos este trabajo con respecto a Ecuador y también con respecto a Colombia. Y si ustedes pueden ver en esta parte, déjenme poner aquí el puntero, vemos cómo en los últimos años el dengue tiene una transmisión endémica o endemoepidémica en el país. Y si ven en esta parte de la imagen, vemos cómo 2020 y 2021 ha estado dentro de los últimos años con una alta tasa de transmisión comparativamente con la del 2015, que en los últimos años ha sido quizás la más importante. En Latinoamérica es una enfermedad que ha ido en crecimiento y vemos cómo desde los años 80, que fueron los primeros brotes conocidos desde el punto de vista de Latinoamérica, de transmisión constante, vemos cómo hasta el 2020, 21 y 22, vieron la gráfica con respecto a Ecuador, seguimos una transmisión endemoepidémica en algunos casos o hiperendémica en algunos países también. El patrón de transmisión es particular en diferentes regiones. Vemos como el Cono Sur tiene una transmisión particular con respecto al año, también en Centroamérica, México y en la subregión andina donde nosotros nos ubicamos. Estos son los dos responsables, los dos actores principales de la transmisión del dengue en el mundo, Aedes aegypti y Aedes albopictus. Uno, el de la izquierda, Aedes aegypti, es un vector introducido de África, y Aedes albopictus en la derecha es un vector introducido del continente asiático. Aedes aegypti en los años de la colonia y la versión moderna de Aedes aegypti, que es Aedes albopictus, en los años 80, que fue introducido en el continente americano. Si hacemos una visión macro del continente de Latinoamérica en cuanto a la distribución de Aedes aegypti, que es el principal transmisor de dengue, pues nosotros vamos a ver que la temperatura estacional, la temperatura mínima y el intervalo diario de temperatura, o sea, la máxima menos la mínima, ese intervalo es importante,
para establecer los rangos en los cuales en el continente ocurre la mayor distribución de Aedes aegypti y por supuesto la mayor transmisión. Sin embargo, también hay otros factores importantes como factores socioeconómicos que vamos a ver y la precipitación en cada una de estas localidades. Otro factor importantísimo que tiene que ver con temperatura, con densidad poblacional humana, tiene que ver con la orografía y la altitud en cada una de las regiones, y es muy importante sobre todo en la región donde tenemos cordillera, como el caso de la cordillera andina de Ecuador. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que debería ser si nosotros no tuviésemos o pudiésemos controlar el vector de manera eficiente? Sin vector no habría dengue. Sin embargo, hemos visto que desde los años 50 y en las mayores transmisiones a partir de los años 80, pues ha sido un fracaso continental en todas partes, lo que es el control de Aedes aegypti. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos esperar si tenemos, por supuesto, una reducción poblacional del vector, que lo tenemos aquí a la izquierda? Pues que si nosotros reducimos mediante un control poblacional del vector, deberíamos tener una extinción, al menos una extinción local del virus. Y eso nos ayudaría a empezar a controlar, a contener y a controlar la enfermedad. Sin embargo, eso no es así, porque ya como he comentado, pues ha habido un fracaso continental en el control del vector. El vector tiene como insecto lometábulo un ciclo de desarrollo complejo, pasando por la deposición de los huevos por una hembra, la fase larval, la fase pupal y el adulto transmisor. Sin embargo, el factor, yo diría, más importante y que se le ha puesto poca atención es justamente la fase de huevos. Estas especies, algunos aerinos y sobre todo Aedes aegypti y Aedes albopictus, tienen huevos resistentes a la desecación. ¿Qué implica esto? Que los huevos pueden permanecer secos en una superficie seca hasta por 6 meses o más y ser viables. Luego que tienen contacto nuevamente con el agua, eclosionan las larvas y esto es justamente el factor más importante para que la especie sea un perfecto o un óptimo invasor y además la posibilidad de poder de manera activa o pasiva ocupar otras regiones y otras localidades. Así que los huevos son importantes, los huevos resistentes a la desecación. Y aquí tenemos una imagen mucho más clara de estos huevos. Esto es lo que hizo, por supuesto, que Aedes aegypti en la época de la colonia, en este tipo de recipientes, pudiese invadir un nuevo continente, porque a pesar de que se secaran los recipientes de agua, pues permanecían los huevos por más de 6 meses viables. Y la versión moderna que les comenté de Aedes albopictus, proveniente de Asia, en llantas usadas, que fueron importadas en esos años y se introdujo en Estados Unidos en 1984 y en Brasil en 1985. Ahora lo tenemos extendido en cerca de 30 países en el continente. Asimismo se introdujeron los virus, fiebre amarilla, dengue y otros virus pues fueron introducidos también por la trata de esclavos durante la colonia. Y más recientemente tuvimos el ejemplo de chikungunya y Zika en los 2000. Ahora, ¿por qué el éxito evolutivo y ecológico de Aedes aegypti? ¿Y por qué es complicado el control? Bueno, primero, hay varios factores que le dan gran capacidad de invasión, dispersión, reproducción rápida y persistencia. ¿Cuáles son estos? Los huevos resistentes a la desecación, la fecundidad y un ciclo de vida muy corto, la plasticidad fenotípica. Estos son especies es una especie que puede ocupar cualquier tipo de ambiente donde haya agua. La asociación con el ambiente humano, que es lo que le da la domiciliación o la sinantropía, o ambientes humanos, sobre todo urbanos y rurales, donde siempre vamos a tener Aedes aegypti sin control. Y otro punto importante es las deficiencias que tenemos, sobre todo en Latinoamérica, en servicios públicos. ¿Cuáles? Principalmente, yo vamos a ver suministro de agua potable por tubería y disposición de desechos sólidos. ¿Qué otros factores que tienen que ver con aspectos sociobiológicos? Bueno, el ordenamiento territorial, la planificación urbana apropiada, que debería ser importante, permisividad en invasiones humanas en nuevas áreas, tanto urbanas como rurales, las fallas de los servicios públicos, que es lo que les estaba comentando, y una muy grande heterogeneidad urbanística que tenemos en Latinoamérica en general. Hay un micro abierto, ya lo cerraron, muchas gracias. Ahora, si nos vamos ahora al país,
¿qué tenemos en Ecuador? ¿Qué variables definen la geografía del dengue y de Aedes aegypti? Y ahora, más recientemente, también Aedes albopictus, que fue introducido activamente al país. ¿Qué quiere decir activamente? A propósito, no fue no fue una introducción pasiva. Bueno, tenemos primero lo que ocurre para todos los países. Capacidad invasora por la persistencia de los huevos y la resistencia a la desecación. Luego, un factor orográfico, un factor de amplitud térmica diaria, la máxima menos la mínima, densidad poblacional humana, movilidad y migración humana, patrón de lluvias en las diferentes regiones, servicios públicos que tienen que ver mucho con los aspectos sociobiológicos o socioeconómicos de la enfermedad y la hidrografía. Ahora vamos a ver cada uno de estos rápidamente y qué es lo que pasa. Orografía. Fíjense que aquí en el caso de Ecuador tenemos en color las diferentes niveles altitudinales y vemos en tomate, en este otro color que no sé definirlo, sobre todo de 1700 hacia arriba, vemos que Aedes aegypti no existe. No hay colonización de Aedes aegypti por encima de los 1700 metros hasta ahora en Ecuador. En otros países, por ejemplo, Colombia, México, en Bolivia, se ha encontrado por encima de los 2000 metros, un poco por encima de los 2000 metros, 1100 metros. Sin embargo, en Ecuador, por encima de los 1700 no se ha encontrado. Entonces, ¿qué tenemos? Que justamente esta franja de cordillera andina es un área en la cual no hay Aedes aegypti y por tanto no existe una transmisión de dengue local. Todos aquellos casos que puedan ser reportados en la cordillera por encima de 1700 metros han sido transmisión por debajo de esas altitudes. Lo único que se registran en los servicios médicos y hospitalarios en zonas altas, pero sin embargo no existe una transmisión local. Entonces, esta parte la descartaríamos como factor de transmisión, lo cual estaríamos dividiendo el país en este y oeste. ¿Ok? Si vemos la amplitud térmica diaria, la máxima con la mínima, y vemos las vertientes de costa y vertientes amazónicas, vemos cómo la vertiente de costa normalmente, anualmente, tiene una amplitud térmica bastante grande, entre 6 y 18 grados centígrados entre la máxima y la mínima. Y la vertiente amazónica, hablando de las vertientes de la cordillera, tiene una amplitud térmica diaria más pequeña, entre 7 y 9 grados. Nosotros hemos evaluado en laboratorio y cómo esta amplitud térmica diaria afecta la eclosión de los huevos. Y hemos visto cómo los huevos pueden ser inhibidos en eclosión cuando la amplitud térmica es muy grande, muy elevada, porque tenemos noches muy frías, y podemos tener días muy calientes, pero ese factor de cambio de temperatura diaria es fatal para los huevos y por tanto no existe eclosión. Ahora, ¿qué pasa? Hemos visto que cuando la amplitud térmica se reduce por debajo de los 7 grados, que hay una temperatura máxima similar a la temperatura mínima, por ejemplo, lo que ocurre en la costa y lo que ocurre en la Amazonía, entonces sí hay una activación constante de la eclosión de los huevos. Ahora, si vemos la misma orografía, que fíjense que afecta de alguna manera la amplitud térmica diaria y las temperaturas promedios máximas y mínimas, vemos el porcentaje en cuanto a la pendiente y los asentamientos que tenemos en Ecuador. Tenemos desde el punto de vista de la vertiente costa unas pendientes muy grandes, muy abruptas, y en el lado amazónico unas pendientes más suaves. Esto daría la posibilidad de un mayor número de asentamientos humanos en la zona de la Amazonía y menor número de asentamientos en esta franja que justamente ocurre entre los 1000 metros y los 1700 metros, donde es muy abrupto el cambio de pendiente. Y podríamos pensar que entonces deberíamos tener un mayor número de asentamientos poblacionales humanos en el área de la Amazonía, pero sabemos que esto no es así. Tenemos que el porcentaje de la población humana en Ecuador está en un 48.5% en la parte de la costa, un 46% en la sierra, donde no existe la posibilidad de transmisión local, y apenas un 5.5% de la población en el área amazónica, que es un factor importante para la transmisión, donde una enfermedad se transmite entre mosquitos y humanos. Entonces, tenemos igual la parte central de la sierra sin transmisión y una división este-oeste. Luego tenemos
en cuanto a migración y en cuanto a movilidad humana, mayor en la parte norte, desde Colombia a Ecuador, que en la parte sur de Perú a Ecuador. Por lo tanto, estaríamos dividiendo estos factores en norte-sur. Ahora, si vamos al factor precipitación, vemos como la precipitación en la costa es bastante marcada en las épocas de sequía, mientras en la zona de la Amazonía es constante la lluvia. ¿Qué implica esto? Que si unimos esto a las deficiencias en suministro de agua potable por tubería y la disposición de desechos sólidos, vamos a tener, y aquí ven los recipientes utilitarios, que son los de almacenamiento de agua y los de desecho, que son los que se colocan en terrenos baldíos, y vemos que el factor de agua potable por tubería es muy deficiente en la zona de costa, aunque también en la Amazonía. Y es un poco menos descifrable lo que es la recolección de desechos, aunque esto es un valor que está orientado principalmente a desechos orgánicos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una deficiencia en suministro de agua potable por tubería y un periodo largo de sequía? Que la población humana que no tiene estos servicios tiende a almacenar agua en este tipo de recipientes de 200 litros, donde es perfecto para la cría de Aedes aegypti. Mientras que en la Amazonía, con un constante lluvia y además con una hidrografía rica que permite a las pequeñas poblaciones y asentamientos humanos tener recolección de agua apenas a una cuadra de su casa y tener este tipo de recipientes pequeños, hace que aquí el vector persista por mucho más tiempo porque tiene varios ciclos reproductivos, mientras que este tipo de recipientes de 5 litros son recambiados constantemente y hace que no tengamos entonces una persistencia del vector. Y aquí es donde vemos entonces la diferencia entre los índices aédicos de la costa y la Amazonía, donde tenemos un alto porcentaje de Aedes aegypti en la costa, mientras que en la Amazonía un porcentaje bajo. Esto permite que en estos periodos, con este tipo de almacenamiento, sigamos teniendo transmisión a pesar de que no haya lluvia. Y vemos cómo esos factores de transmisión se ven justamente en periodos de picos de lluvia. Entonces, fíjense cómo esa diferencia nos da igualmente un factor este-oeste y vemos cómo los factores de transmisión de dengue están relacionados con este factor de precipitación. Vemos cómo ha sido la transmisión de dengue, por ejemplo, en los últimos años. Aquí tenemos un valor del 2015 y uno del 2021, donde fíjense que siempre en la costa hay una mayor transmisión que en este caso en la Amazonía. Igual ocurre con chikungunya porque es transmitido por el mismo vector. Así que, ¿qué vemos en cuanto a la geografía? Haciendo un resumen total de esto. La geografía del virus dengue transmitido y también chikungunya zika transmitido por Aedes en Ecuador tiene primero, por supuesto, el factor importante de la capacidad invasora y resistencia de los huevos a la desecación. Segundo, la orografía. Vemos cómo la orografía determina temperatura y determina la porcentaje de eclosión de huevos. Y vemos entonces cómo se va dividiendo el país en estos cuadrantes que vamos a ver. Orografía y amplitud térmica diaria, totalmente relacionados. Luego tendríamos la división norte-sur, ¿verdad? Con la densidad poblacional humana en este-oeste, pero norte-sur con la migración y movilidad humana. Luego el patrón de lluvias, que es muy marcado en forma diferente entre Amazonía y costa. Los servicios públicos, que si bien son deficientes en ambos lados, pero el factor lluvia hace que sea menos dañino desde el punto de vista amazónico que en la costa. La hidrografía, precisamente, es lo que hace que este factor no sea tan fuerte como en el caso de la costa. Y así tenemos los 4 cuadrantes. El cuadrante 1 en la zona norte Pacífico, el cuadrante 2 en la zona sur Pacífico, el cuadrante 3 en la zona norte amazónica, el cuadrante 4 en la zona sur amazónica y la parte de sierra central sin transmisión por encima de los 1700 metros. ¿Eso qué hace? Que tengamos una incidencia de este tipo, una incidencia donde es mayor la incidencia en la costa que en la Amazonía y por supuesto en la sierra, y una mayor incidencia norte versus sur del país. Y aquí llegamos al título de la charla. Cuadrantes, los 4 cuadrantes ecogeográficos de la transmisión del dengue vía Aedes aegypti o el Aedes albopictus, que se conoce muy poco. Así que tendríamos como factores de riesgo
Inicio de epidemia en la costa, una precipitación acumulada entre diciembre y marzo y una temperatura mínima más alta, y un fin de epidemia en las temperaturas mínimas más bajas en junio, julio, agosto, y un fin de precipitación. Vertientes andinas, sabemos que está limitado por la distribución altitudinal de Aedes aegypti, limitado por la temperatura mínima, y la pendiente debería ser importante en el área disponible para población humana y vector. Y en la Amazonía, el patrón está limitado por una baja densidad poblacional humana y un exceso de lluvia que no limita el suministro de agua en general. Así que esos serían un poco los patrones y factores de riesgo en esos 4 cuadrantes que estamos hablando. Eso sería mi presentación al respecto con la transmisión de dengue. Muchas gracias.